Si te presentas al examen del EC1, este vídeo te interesa. Hoy voy a hablar de la prueba 3 y, dentro de la prueba 3, de la tarea 2. En esta tarea 2 tenemos dos opciones, opción A y opción B. Y dentro de la opción B, los examinadores puede que nos pidan una carta de reclamación, una carta de recomendación o una carta de solicitud de beca. Dentro de todas estas opciones, hoy voy a centrarme en la carta de solicitud de beca, que es la misma que aparece en el modelo del Instituto Cervantes y además es la misma que alguno de vosotros me habéis pedido. Así que he decidido hacer un modelo de respuesta que es este. Bueno, como podemos leer, la Fundación Cristina ha convocado un programa de diferentes cursos y diferentes másteres. Tenemos aquí la lista y de esta lista nosotros tenemos que elegir uno y tenemos que explicar por qué nos merecemos esta beca de estudios, cuáles son nuestras aptitudes, nuestras habilidades y también nuestra experiencia en el sector. Yo os recomiendo que escojáis el curso o el máster cuyo vocabulario dominéis mejor. Por ejemplo, yo he elegido el máster de Administración y Negocios porque a mí me parece mucho más fácil escribir esta carta con el vocabulario del mundo de la empresa que escribir esta carta, por ejemplo, explicando la trayectoria académica y profesional de un curso o de un máster en biología. Entonces, el resultado de mi carta de solicitud es este. Primero voy a leer párrafo por párrafo y voy a explicar qué tenemos que escribir en cada uno de ellos. El primer párrafo dice así: a la Fundación Cristina. Les escribo esta carta para mostrar mi interés en la beca de estudios del Máster de Negocios y Administración en el Instituto de Desarrollo de Málaga. A continuación, expondré los motivos por los que considero que soy la candidata adecuada para recibir esta bolsa. Lo primero es ser educados y saludar en un registro formal. A la Fundación Cristina. Recordad que es un registro formal, entonces escribimos toda nuestra carta con las personas usted o ustedes. En el primer párrafo tenemos que explicar brevemente el motivo de nuestra carta. Es una forma de anticipar al lector con lo que se va a encontrar durante toda la carta. Tiene que ser un párrafo corto, de 2-3 líneas. Simplemente explicamos el motivo de nuestra carta. El segundo párrafo dice así: para empezar, me gustaría explicar mi formación académica. Cursé el grado universitario en Administración de Empresas, por lo que poseo una base teórica sólida en lo que se refiere al mundo empresarial. Teniendo esto en cuenta, sería todo un honor poder estudiar en su instituto, ya que la formación que imparten es muy útil y experimental, lo que me permitiría poner en práctica todos mis conocimientos adquiridos con anterioridad y, en consecuencia, tener un rol más activo en el área de los negocios. En este párrafo debemos hablar de nuestro interés particular en el curso que queremos realizar y explicar por qué. Por ejemplo, yo aquí explico que tengo ya una formación teórica y que con este curso podré poner en práctica esta formación que yo ya tengo de una forma un poco más útil y experimental. Es decir, tenéis que pensar en razones de peso, razones importantes que apoyen los argumentos que vais escribiendo. Por supuesto, tenemos que expresar nuestras ideas con fuerza, tenemos que persuadir al lector. Por lo tanto, os recomiendo que adornéis el texto con palabras avanzadas para sonar más convincentes. La capacidad de persuadir, la capacidad de escribir un texto con una intención comunicativa específica es algo que se valora en este examen. Por lo tanto, si queréis tener la máxima puntuación en esta prueba, es algo que tenéis que trabajar. Este es el párrafo que forma parte del cuerpo de nuestro texto, así que tiene que ser un poquito más largo que el anterior. Continuamos con el tercer párrafo, que dice así: en cuanto a mi experiencia y mis habilidades, cabe destacar mis prácticas curriculares en una compañía multinacional, más concretamente en el departamento de facturación. Mis ganas de aprender, mi actitud proactiva y mi sentido de la responsabilidad me permitieron estar en contacto con altos cargos en cuestión de semanas. Por lo tanto, mis aptitudes, combinadas con la potencial formación de su máster, podrían ayudarme a convertirme en una gran profesional. Como habéis visto, aquí hablo de mi experiencia profesional y de mis aptitudes, y de por qué éstas están relacionadas con el curso que yo quiero hacer. Todas nuestras frases deben tener coherencia, deben estar conectadas entre sí, y los párrafos también. ¿Cómo conseguimos esto? Gracias a los conectores. Los conectores permiten que nuestro texto tenga un hilo conductor
que tiene como resultado final un texto coherente. En el texto, gracias a los conectores y a las ideas, tiene que quedar claro qué queremos expresar. De todas las ideas que incluimos en el texto, tenemos que saber identificar cuáles son las más importantes y cuáles son las secundarias. Y para terminar, el último párrafo. Por todas estas razones, me encantaría que me concediesen esta beca. Quedo a la espera de su respuesta. Cordialmente, Claudia. Aquí simplemente nos despedimos de una manera formal y educada. Bien, a continuación voy a analizar el texto que acabo de escribir, pero teniendo en cuenta diferentes aspectos, como son los conectores, los aspectos gramaticales, los tiempos verbales, el uso de sinónimos. Estos aspectos son importantes porque el examinador va a ver vuestra capacidad de dominar la lengua española. Si utilizáis estos tipos diferentes de estructuras, vais a tener más puntuación en vuestro examen. Bien, aquí marcadas en azul podéis ver estructuras que se utilizan en cartas formales. Son saludos, despedidas, formas de introducir un tema. En el examen cada segundo cuenta. No podemos llegar allí e improvisar. Tenéis que tenerlas ya bien memorizadas. Ya lo he dicho antes, pero bueno, sabéis que es una carta formal, así que no os olvidéis de utilizar usted y saludos y despedidas también formales. Continuamos con los conectores que he decidido destacarlos en amarillo. Deben estar presentes en nuestro texto porque nos permiten leer el texto de forma fluida, dan coherencia, dan cohesión al texto también. Y por último nos permite destacar cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias. Acordaos también de incluir algunos conectores avanzados, nivel C1, como son, por ejemplo, cabe destacar, para poder rascar así el máximo número de puntos posible. Aquí he destacado en verde vocabulario que está relacionado con el mundo de la empresa. Fijaos que utilizo diferentes sinónimos. Empresa, compañía, negocio. De esta forma le enseño al examinador que tengo un amplio dominio de la lengua española y me dará más puntos. Además, de esta forma no caigo en repeticiones. Por supuesto, cuanto más precisos seamos, mejor. Todas estas cosas que estoy diciendo nos ayudan a tener un estilo más personal y a sonar también más convincentes. Y por último, quería destacar también el uso de los diferentes tiempos verbales. No los he marcado todos, pero bueno, en rojo está el presente de indicativo y tenemos diferentes formas verbales como escribo, considero, poseo. Fijaos que aquí utilizo considero que en lugar de creo que, utilizo también poseo en lugar de tengo porque son formas verbales un poquito más avanzadas y demuestran un dominio de la lengua más superior. Además del presente, he marcado en rosa el indefinido, en amarillo he incluido el futuro y un poquito más avanzado en azul claro está el condicional. Utilizo aquí el condicional porque estamos escribiendo nuestra carta de solicitud de beca y es una situación hipotética, no sabemos si nos van a dar la beca o no, entonces el condicional nos ayuda a sonar un poquito menos arrogantes. Y por último he decidido incluir de forma consciente la siguiente frase: me encantaría que me concediesen esta beca. En esta frase utilizo el tiempo verbal conocido como imperfecto de subjuntivo, que es un tiempo un poquito difícil de utilizar y así demostramos nuestro nivel de lengua. Además es una frase muy buena que podéis utilizar prácticamente en todas las cartas de solicitud, así que os recomiendo que la memoricéis y la incluyáis el día del examen si es que os toca la carta de solicitud. Y por último quería destacar también el uso de sinónimos. Por ejemplo, aquí podéis ver que utilizo beca, pero también bolsa. Utilizo también útil y experimental, o por ejemplo también aptitudes para no repetir habilidades. De esta forma no sueno tan repetitiva y al examinador se le hace mucho más fácil y llevadera leer esta carta. Como últimas recomendaciones y a modo de resumen general, acordaos de adecuar vuestro texto al género que se pide. Utilizar un amplio número de estructuras gramaticales. Utilizar vocabulario avanzado. Incluir signos de puntuación. Las tildes son importantes y los espacios entre párrafos. Centraos en el tema y en todo lo que os acabo de decir y estoy segura de que así aprobaréis esta parte del examen. Bueno, como veis, el texto parece simple, pero realmente está lleno de cosas, lleno de diferentes aspectos. Estructuras gramaticales, mecanismos de coherencia, de cohesión, sinónimos, tiempos verbales,
1000 cosas. Os deseo mucha suerte y ya termino el vídeo. Si queréis preparar el examen conmigo, os dejo abajo mi página web, mi email y solo tenéis que escribirme. Muchas gracias y nos vemos pronto.